Fuerza. Y desplazamiento, voy a simplificar el modelo. Supongamos que era una columna, ¿cierto? ¿De dónde puedo extraer el desplazamiento de la estructura? De geometría. De eso estoy hablando. ¿De qué parte de estructura, de esa geometría, tengo que extraer desplazamiento? ¿Cuánto desplazó? ¿Cuánto deformó? Parte superior. Perfecto. Justamente donde aplicamos desplazamiento. Tenemos en un rango, entonces cualquier de estos nodos que están aquí, si los saco, voy a decir que nodo 1000, por ejemplo. ¿Sí? Nodo 1000 está en alguna parte de esta zona. Con eso tenemos desplazamiento o deformación. ¿Sí? Gracias. Y ahora para extraer resultados de la fuerza. ¿De qué parte de la estructura tengo que extraer? Ya sé. La fuerza aplicada en la estructura. ¿De qué parte tengo que extraer? Arriba, en medio. ¿En el apoyo? En el apoyo. Ahí tenemos el post 26 descargado de LOA. Un poco lento, computadora, hay que tener un poquito de paciencia. Ok, este archivo empieza con un finish post 26. Post 26 es para el post 26 es para entrar en no es difícil abrir Chrome y escribir post 26 axis ¿qué está diciendo? Algo está un poco mal traducido, por eso no me gusta, porque si decía, como en inglés, time history, post procesor, al tiro, un poco
como dice en Chile, al tiro, pues prendía que esa es la opción. Pero como está diciendo postprocesor, a lo mejor piensan que es el general postprocesor. Pero no, el post 26 es para entrar en Time History Postprocesor. Y Alcen, que selecciona de nuevo todo. Y en Find, entre comillas, tenemos Find. Y ese tiene que ser igual al nombre que guardaron su trabajo. Si es Find2, si es CFST, CFST-2, 3, lo que sea, tiene que ser ese nombre. Y no sé cuál es el nombre que yo estudié. Bueno, un nombre bastante largo. File-12-noviembre. Entonces, ese nombre tengo que escribir acá. Y voy a escribir ahora. Entonces, el nombre es file-2- no. Gracias. Entonces tiene que ser el mismo nombre de archivo donde ejecutamos el Lancy, donde aparece acá, el Dudley. ¿Ok? ¿Ese está claro? Number es número de variables que el Time History máximo acepta 200 variables. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué significa 200 variables? Ya, podemos definir 200 variables, lo que significa rforce que tengo en esa línea, coma 2, resto de la línea, con la suma, y todo eso hasta la última línea máximo tiene que ser 200. Si excede eso, no va a aceptar. Perfecto. Entonces sabemos que para antes de ir a el General Postproc tenemos Read Results y vamos a seleccionar PyKey. Como pueden ver que tenemos load de step, load de step 1, 2, 3, 4. Y dentro de load de step 4 tenemos 24 substeps. Ahora, vamos a Plot Results, en Deform Shape. Ahí tengo mi estructura deformada, ¿cierto? En tiempo 4.
quiero mostrar en otro tiempo que en list results by peak y selecciono, por ejemplo, para ver un poco de diferencia lo de step 2 y sabe step 24. Read, y voy en flat results y form shape y aplico en ese tiempo y el máximo de formación que tengo es 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, así puedo controlar el tiempo que quiero plotear. Pero me voy acá con last set, entonces sabemos que es el último set de la carga que está aquí. Ya, voy a comentar porque si vamos a escribir un poco, a lo mejor no nos da tiempo. Ya, entonces ahí quiero mostrar Session Editor, no tengo que hacer nada en Session Editor. ¿Ya? Entro en Time History Post Proc. Ahí. Post 26. Entonces era para entrar en Time History. Ahora quiero extraer deformación. Después de pinchar en Time History, abre esa ventana y ahí si se fijan dice File, _12_noviembre, era el nombre del archivo que yo empecé a trabajar, ¿cierto? Y .rst, que es el resultado, es justamente que tengo aquí, rst. Y para extraer resultado para deformación, vamos en Add Data, es el verdecito. Vamos a cambiar la lista. Para extraer resultados de deformación, ¿cuántas de esas opciones tenemos que seleccionar? Dove Solution, ¿sí? ¿Y cuál? ¿Cómo? ¿Cuál tengo que utilizar? Z, porque apliqué deformación en Z. Entonces, Z Component of Placement, vamos a seleccionar, OK, y OK. Perdón, no seleccioné el nodo. Entonces, Z Component, OK. Eso tengo que moverlo. O hay que saber el número de nodo. O vamos a acercarnos a seleccionar uno de estos nodos. Cualquiera de esos dos, porque me está diciendo que hay dos nodos en esa posición. Ya lo vi. Okay. Y ahí aparece mi deformación.
Ya, como aplicamos en esa cara de la columna, mejor seleccionar dónde aplicamos. ¿Ya? Porque en esa cara tenemos 6 milímetros de deformación, lo que aplicamos. Y en el otro tengo 2,99 milímetros. Yo recomiendo que sacan resultados de deformación donde aplicaron deformación. ¿Ok? ¿Está claro? Y voy a eliminar esto. ¿Cuál seleccionó, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál seleccionó después de igual en el 257? Aplicamos deformación en ese nodo, ¿cierto? O en esa cara. Sí. Y vamos a seleccionar el nodo donde aplicamos deformación. Si vamos a sacar otro lado, en ese caso que dentro del muro solamente tenemos placa, ¿cierto? Y esa placa se deformó. Tengo deformación en esa columna 6 milímetros. Ese deformó 6 milímetros. Pero como hay un pandeo en esa placa, otra columna deformó solamente 3 milímetros. Entonces, para que el resultado sea correcto, que quien revisa su informe dice que apliqué 6 milímetros, entonces ¿por qué tengo 3 milímetros de deformación? Un X y no vale nada el grado, ¿ya? Entonces intenten sacar dónde aplicaron deformación. Ahora tenemos que extraer resultados de deformación. Ahora solo dijimos que tal nodo tiene un resultado de esto, ¿cierto? Ahora vamos en Data Properties. En List, ahí tenemos Number of Lines per Page. Pero ustedes quedan en esa ventana, ¿ya? Voy a mostrar algo para que entiendan por qué estamos haciendo. Cuando vamos a extraer resultado, va a haber algo así. Time, el número de nodo, desplazamiento en dirección y UZ3, que es un nombre que asigna a este. Entonces, cada 20 datos aparece algo que nos va a molestar más adelante. De nuevo, 20 datos, repite, 20 datos, repite, 20 datos, repite. Para evitar eso, que solamente será una página, tenemos aquí en List, vamos a aumentar al ojo cerrado, ¿cierto? Un valor que luzca ilegal. 200.000, 20.000 igual no sirve porque no tenemos 20.000 datos. Y ok. Están grabando y no lo hacen nada en su computadora. ¿Por qué? Y que cuando aprieto el time hit me abre una ventana. ¿Por qué no han terminado la solución? Entonces, si quieren grabar, vamos a aumentar entonces ese número y ok. Ahora si vamos en List Data, tenemos simplemente una página
no se repite varias veces. ¿Sí? Entonces, file, ahora vamos a guardar, save as. Todos terminaron de convergencia del modelo, ¿no? ¿Terminó convergencia? No responde, entonces yo tomo en cuenta que sí. Entonces, ¿podría explicar cómo llegó esa parte de nuevo? Que me perdí. Hasta ahí está bien, claro, ¿cierto? Seleccionamos el nodo. Dentro de Data Properties, en List, aumentamos el número que ahí aparece 20. Voy a mostrar de nuevo. Vamos a dejar en 20. ¿Ok? En List Data, cada 20 datos, 20 tiempo, ¿cierto? Aparece esa línea, dice Abelera por 26, el tiempo, desplazamiento en dirección. Para que no se repite, dentro de Data Properties vamos a aumentar ese valor. Ese valor va a ser mayor de los datos que tenemos en Time History. ¿Ok? Y ahora si vamos en List Data, solamente una vez aparece el time y desplazamiento en nodo. Solamente eso es una página. En File, Save As, y vamos a guardar dentro de la misma carpeta que tenemos en Ansys, y ese voy a dejar DZ, desplazamiento en Z, y lo voy a cambiar el tipo y save. Y ahora puedo cerrar. ¿Sí? Y voy a cerrar esa ventana, voy a minimizar eso y vamos a abrir Excel. Ahí está, ¿no? Ahí está. Oh, ahí. Entonces vamos a abrir Excel. Vamos a dejar al file para que abre todo tipo de archivo, no solamente el archivo Excel. Hasta ahí está bien, es claro, ¿cierto? Problema que tiene ese archivo está en esa forma, ¿cierto? Que dice tiempo y desplazamiento en Z. No tiene columna. Entonces, para modelar, para graficar en, ¿cómo se llama? MATLAB o incluso en Excel, no puede leer cuál es, qué columna es. Tenemos que separarlo por columnas entonces. Ahí dice que quiere abrir eso en todo modo. Yes. No vamos a hacer ningún cambio en esa
página. Y en siguiente vamos a seleccionar Space. Como pueden ver que mi archivo es así. Voy a cerrar. Excel. Y ahora vamos a abrir archivo de resultados de deformación, desplazamiento. Vamos a encontrar la carpeta de ANSYS. Ahí me está diciendo que solo te va a abrir archivo de Excel. No tengo archivo de Excel. Quiero que modificar un archivo, cambiar la extensión de un archivo. Selecciono Alpha y aquí tengo desplazamiento guardado desde ANSYS. Selecciono y ahí me está diciendo que quiere abrir cualquier punto. Quiero abrirlo todo. No vamos a hacer ningún cambio acá. Vamos a seguir con Delimitated. Next. Y esa ventana vamos a seleccionar por Space, porque no tiene ninguna columna, no entiende porque es con un archivo de texto. O archivo de texto si lo escribo, ¿cierto? No tiene columna. Entonces, para separarlo con un espacio, para que deja en las columnas separadas, tengo que seleccionar Space y ahí puedo ver que ya efectivamente es por columna. Están separados los datos. Y finish. Y ahí tengo esos datos. Entonces, puedo seleccionar perfectamente y fácilmente los tiempos que es basura, no quiero, puedo eliminar eso también fácilmente. Y ahí tengo desplazamiento. Y vamos a guardar. Vamos a save as. Y vamos a guardar como un archivo de Excel. Y esa parte, claro, ¿entendieron? Sí, ya sé cómo hacer. ¿Entendieron? A ver, pues, voy a repetir de nuevo. Un poco más fuerte. Para extraer resultados de deformación,
aplicamos en esas zonas de la columna, ¿cierto? Si yo selecciono ese punto, ese nodo, oeste, de formación son iguales. Entonces, si yo tengo 277 y tú tienes 400, tu compañero tiene 1000, son iguales. Aquí está, Importante extraer resultados de deformación donde aplicaron deformación. Porque yo sí tenía en ese muro, ahí entre medio hormigón, desplazamiento, ese lado era casi igual. ¿Por qué? Porque esa placa deformó, resistió y deformó. Hay un paneo en la placa, entonces lo que pasó de placa a otra columna es menor que esa columna. Entonces la carga solamente está en una columna. Carga. A la fuerza. La fuerza está en una sola columna. ¿Qué fuerza? Esa fuerza. Esa es la información. Máximo de formación está en una columna. Ya, y vamos a repetir de nuevo, por favor ponen atención porque lo podemos repetir de nuevo. Vamos a abrir el archivo de Excel, File, Open, vamos a la carpeta donde guardamos resultados de deformación desde ANSYS. Ahí estoy dentro de la carpeta, pero por defecto puedo abrir archivos de Excel. Voy a cambiar eso por todo tipo de archivo. Y ahí tengo archivo de resultados. Selecciono Open. Ahí me está preguntando, ¿quiere abrir en todos modos? ¿Sí? Yes. No vamos a hacer ningún cambio en primera ventana. Next. El único cambio que tengo que hacer en segunda ventana, en este 2 a 3, space. Y ahí tengo un espaciamiento entre dos datos. Y ahí puedo poner finish. Y ahí tengo mi resultado de deformación. Ahora sí, ¿está claro? Ya. Ahí vamos entonces en RForce. Archivo de Excel. Porque desde archivo de Excel puedes importar en máquina. ¿Sí? Que hicieron era su trabajo 1, importar un archivo para gráfica. Ok, no vamos a gastar tiempo en ese entonces. Ahora tengo que entrar en Rep 7. Ok, entonces la fuerza tengo que extraer desde base de la estructura y ese se encuentra en y igual a 0. Ya, ¿cómo puedo hacerlo? Puedes seleccionar los nodos. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo seleccionar los nodos?
log y 0. Entonces, para extraer resultado de reacción, la fuerza, tengo que escribir la coordenada donde existen estos nodos. Y en este caso es y igual a 0. En ese es el log y 0. Enter. Ahora voy a escribir en el list para hacer listado de los nodos que se encuentran en y igual a 0. Enter. Ahí tengo muchos nodos. ¿Ya? Voy a ignorar de escribir todo porque si entienden de escribir 5 nodos, en su trabajo es demorar hacerlo 5.000 nodos. ¿Sí? Ok. Entonces el comando que necesitamos está en post 26 que subí a Noah, es rforce 2, ese 152 es el número de nodo que tengo aquí, es 145. Entonces tengo que modificar 145. F es constante y en el código era X y tengo que escribir Z. En el código aparecía X y ahora modifiqué por Z. Y ahí también era Fx, modifiqué por Fz. Porque es reacción en dirección Z. Aplicamos desplazamiento en Z y reacciones está en Z. Esto, merge, no vamos a hacer ningún cambio. Voy a copiar esto. Y rforce, esta vez es 3. Y número de nodo es 146. Y voy a repetir ese de nuevo y ese va a ser esta vez 4, 147 y ese tengo que cambiarlo por 2, 3, rforce aumenta 1, ¿cierto? Y ese es 5. Siguiente nodo es 148, FZ 4. El 6. Antes que se agranda, se alarga el código, tenemos un number 200 y ese 200 significa ¿cómo? Repítelo. Rforce con add. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos haciendo eso? Pero en fuerza podemos hacerlo igual que hicimos para el desplazamiento.
¿cierto? Seleccionamos el nodo y guardamos ese resultado. Lo que estamos haciendo es para simplificar, porque el add es la suma. A ver qué puedo alcanzar, voy a bajar un poco. Ok. Add, y ese es el ID, igual que R por 6, ahí tengo 34, es el ID, y 2, 3, 4 son ID de R por 2, 3, 4. Lo que está haciendo, suma de estos 3 R por. ¿Sí? ¿Está claro? Allá al final de la sala. ¿Está claro? ¿Sí? Tranquilo, están 0, 0. ¿Qué estamos haciendo? Entonces lo que estamos haciendo, podemos aplicar 200 variables. Y ese 200 variables significa el reforce y el add. Y el add que está haciendo es la suma del reforce para llegar solamente a un variable que es menos trabajo. Si no, tengo que... ¿Cuántos nodos tengo aquí? ¿Cuánto? Ese es el del nodo, pero en total son 100, 100 algo nodos. Tengo que hacerlo 100 veces en Excel. Para hacerlo simplemente una vez, entonces tengo que hacer suma de esto para llegar a un variable que es suma. Ya, vamos a hacerlo. Voy a eliminar todo esto. ¿Qué? R for 7. Número de nodo es 150. IFZ 6. Siguiente nodo 223. 7. Ahora, add. Voy a dejar un número mayor. Add 100 es igual al ID que tengo para RForce. Es el ID de add. 2, 3, 4 son ID de reacciones. 2, 3, 4, ¿cierto? Llegué hasta aquí. Y ahora voy a repetir de nuevo 101
que va a ser 5, 6, 7. Y aún me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a escribir uno más. Y ese es 9, 224, 102 va a ser 8 y 9. ¿Sí? Supongamos que ese eran todos los nodos que existían en y igual a 0. Como es suma, tenemos que tener sí o sí dos reacciones para hacer suma. Siguiente ARC va a ser, ¿qué tengo que escribir aquí? 105 de como ID de siguiente ARC. ¿Qué tengo que escribir? ¿Cómo? No, ese dijimos que el máximo era 9. Puedo terminar en esa etapa, ¿ya? Pero igual son 3 variables que tengo que repetir igual que lo de deformación. Importar, hacer un espacio y después hacer la suma. Para tener solamente un variable que es 105, tengo que hacer suma de anterior. Entonces ahí 100, 101, 102. Ahí tengo simplemente un ARC que es suma de todos los nodos anteriores. Ahora, si son 20.000 nodos, tengo que repetir eso. Pero hay una diferencia, que el máximo son 200. Entonces, si es más de 200 variables, tengo que hacerlo 2, 3, 4 archivos. Un archivo de texto para 200 variables. Si es más de 200, siguiente archivo, yo recomiendo que guardan con otro nombre, no igual que el post 26, post 26-27, no cualquier nombre. Y ahora voy a copiar y pegar, y ahora en Time History ahí aparecen FZ1, FZ2, 3. Como ARC es suma, ahí me está diciendo que está calculado. Yo podía terminar en esa etapa 100, 101, 102, ¿cierto? Pero era un trabajo adicional. Con 105, que es suma de esos 3, puedo exportar ese resultado. Voy acá en list, aumento, mismo paso, ¿cierto? Save as, digo que
Yo voy a dejar R1 porque supongo que hay más de 2 variables. Digo R1, reacción 1 y guardar. Como ahora vamos a suponer que excedimos 200 variables, vamos a empezar a borrar, a eliminar restos manualmente. ¿Sí? Para que pueda ejecutar nuevas variables. Voy a cerrar, minimizar. Voy a guardar otro archivo post26-1 C. Entonces, ahora en análisis voy a repetir en set S, en Y igual a 0, y voy a decir en list. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es llegamos hasta 224. Ahí tengo que decir 225, 226, 227, 228, 301, 302, 303, 304, y vamos a definir más nodos. 10, 305, ¿Está claro? ¿Está claro o no? ¿Cuál? ¿Claro? ¿Más o menos? ¿O no? ¿Sí? Entonces, como vamos a tener dos archivos, en Excel vamos a sumar estos dos, ¿cierto? R1, R2, vamos a hacer la suma porque tengo que tener resultados, reacciones o fuerza total de la estructura para graficar con desplazamiento, no solamente en un archivo. Si son 20.000 archivos, tengo que hacer suma de esos 20.000. Ya, supongamos que terminamos ahora con todos los nodos. Voy a copiar y pegar acá.
De nuevo, el time history. Voy abajo en 105, que de nuevo es el resultado. El list vamos a aumentar para tener solamente una página de los datos y vamos a guardar. Save as. Y era R2. Puede ser R100, ¿cierto? Hasta llegar a R100. Entonces en Excel vamos a abrir R1, Open, abrir en todo modo, Next, Space, Finish, File, Save as, Row, en la carpeta, Archivo Excel, Save. ¿Sí? De nuevo, Open, Row, y esta vez R2, Open, esta, New Folder, R2, Open, abrir en todo modo, Next, espacio, Finish, File, Save as, Close, New Folder, le vamos a cambiar por Archivo Excel y terminamos. ¿Sí? No necesitamos el time, necesitamos solamente reacción. Vamos a copiar cualquiera de estos dos, de 1 o 2, a pegar en 1 o 2. Vamos a eliminar el tiempo y el resto que son basuras. Vamos a eliminar. Y ahora, en un archivo de Excel, tengo de resultados de R1 y R2. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Sí? Por allá. Lo que hicimos entonces, convertir archivos de list de ANSYS a un archivo de Excel. Como eran dos, y para graficar, tengo que tener fuerza total. ¿Sí? Y para graficar desplazamiento versus fuerza total, tengo que hacer suma de estas fuerzas, diferentes carpetas, diferentes archivos que tengo, y convertirlo en uno, que es suma de todas las reacciones. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer, simplemente hacer suma, y vamos a decir que R3 es la suma de todo. Bueno, tenemos un problema con un punto, hay que convertirlo en coma para que lo hace. Entonces, tenemos que convertir
convertirlo en coma. Entonces ahí tenemos resultado de reacción, fuerza total. En otro archivo tenemos reacciones. Podemos dejarlo los dos en un archivo como prefieren ustedes y llevarlo en MATLAB. Tienen que graficar en MATLAB y en formato .fs. ¿Preguntas? ¿No? Entonces ese paso se repita hasta que terminamos con todos los nodos. Y máximo ese AR con ese R-Force son 200. Además, no puedo agregar 200 variables con AR, que es suma de estos R-Force. Y ese no cuenta, solamente este. R-Force 1 y ese AR 2. Álvaro, Fernando, Maximiliano, Tomás, Marcelo, Efraín, Sebastián, Gerardo, Natanael, Renata, Darvis, Daniel, Scarlett, Constanza, José Palacio, Matías Parada, Juan, Tomás Rivano, Mariano, Matías Sánchez, Christopher, René, Vicente, Catalina,